para todos. Bueno, encantadas de participar en esta conversación con Brigitte Baptiste, que es bióloga, rectora de la Universidad EAN, Escuela de Administración de Negocios, es experta en temas de ecología, es la exdirectora del Instituto Humboldt y a quien he tenido la increíble suerte de conocer en una cena maravillosa en Bourges, y me parece una persona muy importante con quien hablar en los tiempos que corren, ¿no? Y así que estoy muy contenta de poder hacerte esta entrevista. Muchas gracias, Elena. Venga, pues mira, la primera cosa que te quería preguntar era como para enmarcar un poco en la edición esta del proyecto Ballena, en la que estamos participando. Se presenta, toda la edición está articulada alrededor de la pregunta por la urgencia de hablar sobre la tierra, ¿no? Y hacen un juego con la palabra tierra en mayúscula / tierra en minúscula. Entonces mi pregunta iba orientada un poco al tema del lenguaje, ¿no? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos con tierra en mayúscula, con tierra en minúscula, cuando hablamos tierra en plural y decimos tierras, ¿no? Cuando hablamos de territorios, ¿qué estamos diciendo cuando decimos, hay gente que habla de terra, otras que hablan de Gaia, ¿no? ¿Qué nombre necesitamos? ¿O necesitamos un solo nombre para hablar de la tierra? Mira, yo creo que esa es una pregunta de fondo sobre nosotros mismos y nuestra posición en alguna escala determinada. Decimos, yo creo que tierra en minúscula, un poco reconociendo que, como decía la Biblia, somos polvo y nacemos de la tierra y volvemos a la tierra. Hubo en muchas otras tradiciones ese vínculo, digamos, tan material que tenemos con el mugre, incluso. Cuando hablamos de territorio, en ese sentido también es el espacio en que nos movemos, el espacio que habitamos como personas, con nuestras familias, nuestra comunidad, el que hacemos y construimos de manera amorosa o de manera conflictiva. Ya cuando hablamos de tierra con mayúscula, Gaia, entonces sí saltamos a una versión del hábitat humano un poco más abstracta y que realmente nos cuesta mucho trabajo poner en claro, porque solo cuando uno ha sido un gran viajero o una gran viajera y ha recorrido el mundo, se da cuenta de las escalas que están involucradas en esas acciones o en todo, y se da cuenta de la diversidad que existe en el planeta. Entonces deja de pensar solamente en el terruño, en el afecto, en la relación corpórea, y tiene la posibilidad de conectar como con otras dimensiones. Yo creo que necesitamos las dos cosas, sobre todo en las discusiones internacionales que se tienen en este momento. Siempre hay una pregunta por la conexión entre las escalas y se dice que hay una falla de conexión entre las escalas porque, por supuesto, tenemos un afecto inmenso por nuestro cuerpo y nuestro ámbito inmediato, y es lo que más defendemos y lo que más cuidamos. Y en contraposición tenemos un escenario global que a veces ni conocemos y que está lleno de agentes extraños que a veces son amenazantes, ¿no? Entonces, la conexión entre diversas escalas hasta llegar a la Tierra, al sistema solar, bueno, ya, lo que sigue es un poco más místico, pero sí es un elemento muy importante. Háblanos un poco de esto, de cómo se están dando estos debates a nivel internacional, si hay alguna esperanza con respecto a esto, cómo se está llevando. No, muchas esperanzas. Yo sí soy optimista, aunque, digamos, la conciencia de la diversidad de condiciones en que vivimos los humanos en el planeta comienza a demostrarnos la complejidad del reto de una gobernanza planetaria. Antes habíamos depositado la confianza, o había sucedido porque se habían apropiado de la gobernanza planetaria distintos actores
con base en una dinámica histórica de guerra, de invasión o de colonización, que todavía sigue siendo muy reciente. Pero ahora tenemos la posibilidad de, a través de la tecnología, a través de los viajes, de la cultura, de tener una experiencia compartida del planeta en que yo puedo hablar con comunidades Masái y sentir eco de mis afectos por mi territorio. Igual la gente Masái va a decir, sí, nosotros queremos nuestra tierra. Y en Tailandia, y en Siberia, y en cualquier parte, incluso desde en los ecosistemas urbanos. Yo soy bogotana y tengo una relación de odio y amores con mi ciudad y les pasará a todos y a todas. Pero realmente estamos en este momento de la historia adquiriendo esa conciencia de la diversidad de condiciones en que vivimos los seres humanos, pero también de las pretensiones de control planetario que tienen algunas de ellas. La ciencia, por ejemplo, que la ciencia moderna, que tiene una pretensión universalista en términos de sus leyes, en términos de sus axiomas y postulados, reconoce que se enfrenta a problemas de diversidad epistemológica, porque, claro, cada cultura, cada grupo social que ha tenido una larga experiencia en un territorio desarrolla sus categorías de pensamiento de manera espontánea, desarrolla sus interpretaciones de los procesos y la función del territorio, su epistemología, sus métodos de encontrar la verdad. Y eso claramente puede no coincidir para nada con lo que otra comunidad en otra parte ha hecho o con lo que alguna de ellas pretende generalizar o encontrar elementos comunes. Entonces, el lado, digamos, amable de la ciencia contemporánea como una tradición grecolatina busca encontrar referentes compartidos que nos ayuden a la gobernanza global, y uno diría que la FAO, Naciones Unidas, la IPES, el Programa de Medio Ambiente, están soportados en esos principios, digamos, de valores compartidos, o algunas grandes organizaciones o movimientos sociales que tienen alcance global, por ejemplo, cada vez más Vía Campesina, o federaciones de pueblos indígenas, o alianzas de ciudades, ¿no? Que tienen esa potestad de crear nuevos lenguajes globales para cuestionar los intentos, digamos, de apoderarse de esa capacidad. Lo que pasa es que sí, insisto en el aspecto de la complejidad. Es muy difícil ponerse en los zapatos de las decenas de miles de culturas o de grupos culturales que existen en el mundo y que además en la medida en que están vivos, también están constantemente reprogramando su propia visión del mundo. Entonces, tenemos una conversación que no está hecha sobre líneas de base como quisiera la ciencia, sino está hecha sobre un blanco móvil. Todo el tiempo uno tiene que interpretar, bueno, ¿qué le está pasando a los franceses? Hace 100 años los franceses decían esto, pero ahora dicen otra cosa distinta. Y los franceses allá te están diciendo, bueno, pero ¿qué les está pasando a los latinoamericanos que hace 100 años decían esto y ahora están diciendo otra cosa distinta? Lo que estoy entendiendo es que podemos tipificar derechos, digamos, y aplicarlos a nivel local, y podemos hablar de constituciones, por ejemplo, como la de Ecuador, ¿no? En donde hay una tipificación de esos derechos, pero luego los supraorganismos, estos supranacionales, ¿no? El derecho internacional, si no hay una uniformidad, digamos, en el concepto, yo no lo veo, o sea, yo en eso soy bastante pesimista en el sentido de que no veo que realmente se pueda cristalizar a nivel de derecho internacional, justamente por lo que tú dices, porque en realidad tenemos que hablar, o sea, tenemos que localizar el pensamiento y hablar de situaciones muy concretas y específicas. No podemos hablar en general, y sin embargo, si no encontramos una fórmula común, ¿cómo es posible llevar eso al derecho internacional, sabes? Países contemporáneos
tardaron 400, 500 años en consolidarse a partir de distintos procesos, acuerdos, coaliciones, debate político o imposición que logró que tuviésemos naciones. Pero esas naciones son construcciones sobre unos acuerdos que pueden variar con el tiempo. Y, por ejemplo, la Constitución colombiana promulga que el subsuelo es de la nación, es decir, es producto de esa historia compartida y que todos los colombianos hemos renunciado a la soberanía local del subsuelo en pro del beneficio nacional. Cuando te llega una empresa minera, una empresa petrolera y te dice, perdón, voy al subsuelo, dices, no, pero es mi territorio. Dice, no, pero usted firmó la Constitución, usted aceptó que el subsuelo era de competencia de la nación, entonces, pues cumpla con su acuerdo social. Y dice, no, pero yo no me imaginaba lo que se me venía encima cuando dije que sí, que claro, que el subsuelo era de todos. Y mucho menos cuando a mi vecino le pusieron la mina y después de 50 años desapareció el problema aquí hechos tristes. Entonces, a desconfiar de que esa norma constitucional realmente hubiese estado la idea del bien común. Estamos enfrentados a eso en lo global, ¿no? Y sobre todo con el clima. La atmósfera pues, es el bien común por excelencia y nosotros como países del sur, por ejemplo, estamos abocados a mirar los acuerdos de reducción de emisiones de los grandes emisores. Pero no podemos hacer nada. Decimos, no, pero disculpe, acá me estoy rodando, el clima me está causando unos problemas gigantescos. Las islas del Pacífico que se están viendo inundadas y ya no tienen condiciones de vida, no tienen nada que ver con el calentamiento global y sin embargo lo están sufriendo todo. Entonces, en la justicia ambiental, en esta nueva perspectiva de justicia climática, pues claramente dicen, pues hay una globalidad que se construye a partir de destruir mi localidad. Y pues claramente eso no contribuye con el bien común. Y en biodiversidad cada vez va sucediendo más, en la Amazonia, con los recursos, con todos los extractivismos. Si se perciben como resultado de un discurso que pretende legitimar el bien común global y hacer desaparecer u olvidar el beneficio local o el mejoramiento de las condiciones de vida de los territorios, pues claramente estamos entrando o continuando en una época de colonialismo activo, pero con discursos simulados, que es todo lo que tenía que ver con el greenwashing o con la adopción de normas que después en la práctica nadie supervisa ni nadie es capaz de garantizar, como dicen en inglés, accountability, no se puede. Entonces yo creo que estamos en esa fase y sí, pues el problema es que no hay mucho tiempo para desarrollar una gobernanza global respetuosa y con acuerdos que protejan el bien común y le den trazabilidad. Yo creo que parte del conflicto social que estamos viviendo aquí en Colombia, en todos los países, tiene que ver con eso, diciendo, miren, es que ya nos han engañado tantas veces, nos han metido los dedos en la boca tantas veces, que el cuento de la gobernanza global ya no se lo cree nadie. Ya, totalmente. Mira, justo ahora que estás hablando del bien común, quería citar un artículo que leí que publicaste en La República que justamente hablaba sobre esto, sobre uno que se llama Declaración de Intereses, el artículo. Ajá. Y decías, mira, te voy a leer las citas que me la he copiado porque me encantó, dije, mira, y justo que estabas hablando de eso, dices, pretender que el bien común es una preocupación natural y exclusiva del servidor público y que por contra los empresarios del sector privado solo se guían por la ambición desmedida y el egoísmo es una caricatura simplista, ¿no?
bueno, luego sigues, ¿no? Pero me sorprendió también mucho esto, ¿no? Porque, bueno, luego tú propones construir alianzas, digamos, entre lo público y lo privado y sobre todo hacer análisis bien específicos de los efectos de, bueno, lo que estabas comentando ahora, ¿no? Si hablamos todo en universal, ¿no? Es muy difícil luego luchar por situaciones muy concretas, ¿no? Situaciones muy específicas, ¿no? Entonces, bueno, y también hablas también ahí de negociar justamente esto de distintas visiones del mundo, ¿no? Que también me parece que es un tema súper importante, ¿no? Porque volvemos, si no, otra vez a lo mismo, volvemos a este pensamiento colonial universal en donde el bien común es para quién, el bien, ¿no? O sea, especifiquemos para quién, en qué circunstancias y con quiénes, ¿no? Nada, yo sobre esto lo que te quería preguntar un poco es cómo, que justo también ahora lo mencionaste, la situación un poco que estáis viviendo ahora en Colombia, ¿no? Cómo se relaciona con todos estos temas que estamos hablando, ¿no? En 2019 justamente Colombia fue uno de los países donde donde se mató a más personas, hubo más asesinatos de personas defensoras de la tierra, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, bueno, menos en Europa, yo que estoy en Barcelona, casi noticias de Colombia hay muy poco, hay que buscarlas porque no salen en la prensa así, salen cosas muy puntuales y sobre todo no se conectan los temas, ¿no? Se habla de la gente ha salido a la calle porque no puede más, pero no sabemos por qué no puede más, qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo se relacionan, cuéntanos un poco esto. Sí, bueno, lo que dices de las cifras de violencia son realmente espeluznantes en términos de comparando con cualquier otro país. Y tienen este efecto de que, como son tan locales, aparecen siempre como hechos aislados. Pero cuando tú te distancias un poco y empiezas a mirar, son todos líderes cívicos de organizaciones locales que están tratando de negociar con una empresa, que están o que son parte de una coalición que defiende un interés público, o que se están oponiendo directamente a algo que va a favorecer al narcotráfico. En fin, hay toda una multiplicidad de actores a los que ciertas personas ubicadas muy, muy específicamente les resulta un obstáculo. Entonces, aparece el asesinato y luego la confusión también de la escala. Dice, no, estaba borracho y lo atropelló una moto. No, se ensarzó en una riña por celos con otra persona. No, eran cuentas pasadas porque pues, tenía antecedentes y seguro. Eso es terrible, terrible lo que está sucediendo. Desde el punto de vista de la administración de justicia, la confianza está rota completamente, porque las evidencias en lo local son, cuando, como te digo, puestas sobre una mesa en conjunto, te dan un panorama gravísimo. En el tema de derechos humanos, esto es dramático. Esperemos que llegue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la próxima semana. Esta semana va a venir y va llega esta semana, a tratar, ¿no? Sí, a dar una visión. Cualquier visión que dé va a ser importantísima porque va a ser un hito en ese sentido. Pero el malestar viene de la acumulación de esas contradicciones de lo local contra lo nacional y lo global que generan desterritorialización. Vamos a hablar de esa palabra. De habitantes urbanos que les dijeron en el pasado, vengan a la ciudad, dejen sus tierras para proyectos productivos o para el narcotráfico, y los obligaron, y que llegaron a la ciudad y pues entraron en las peores condiciones en la ciudad desde los años 60, 70, pero no tuvieron la respuesta que, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos tuvieron en su momento. Fue la industrialización. No los incorporaron a ningún proyecto importante, sino básicamente entraron a formar parte de la economía informal, del subempleo y del rebusque que llamamos, y pues, cuando tenemos cifras del 40, 50% de la población económicamente activa dedicada a actividades informales, tú ya sabes que hay algo que no está operando bien. Cuando la minería ilegal
es el 80, el 90% de la producción minera del país, te das cuenta de que pues, las condiciones de seguridad de las personas son cero. Y luego eso se extiende a digamos, al desarrollo de la infraestructura o el aprovechamiento de recursos legales. Pues te construyen una hidroeléctrica gigantesca, energía limpia, digamos que se hace con apego a la ley, pero los vecinos de la hidroeléctrica nunca tienen ni energía ni agua. Entonces, te dicen, pero a mí primero me movieron de mi tierra, me quitaron mi trabajo con la promesa del bien común y que los kilovatios serán importantísimos para los habitantes de la ciudad, y resultó que nunca obtuve realmente nada de lo que me prometieron. Perdí la pesca, perdí un mínimo de seguridades. Y aunque sean minorías locales, el discurso del bien común aplastante es muy bravo y muy complejo. El Estado dice, y yo creo que en algunas oportunidades tiene toda la razón, dice, cuando hay tanta asimetría de condiciones socioeconómicas, cualquier compensación que trate de dar un proyecto, lo que va a hacer es atraer centenares de personas que se declaran damnificadas por el proyecto. Y ha pasado, pasa siempre, cuando hay un deslizamiento, cuando hay una inundación, tú calculas, aquí había 10.000 personas viviendo y aparecieron 100.000 damnificados. Y todos se inscriben y todos inmediatamente levantan la mano, y ante la emergencia, bueno, todos tienen su carnet y tienen su derecho a un refugio y a empezar una vida. Y eso es producto pues ya de una inequidad estructural y de un proceso de exclusión que se va acumulando. No es un año, no son 10 años. Entonces pareciera que el Estado vive en emergencia, la sociedad vive en emergencia, y esa excusa es buenísima porque finalmente no hay posibilidad de tomar medidas estructurales. Siempre estamos afrontando año a año, y en ese proceso pues se enriquecen unos pocos. Ese proceso de desterritorialización, de fragmentación de la acción colectiva, de considerar que el desarrollo es una sucesión de emergencias y de desastres que proveen más desarrollo, pues eso es perverso, es muy perverso, y pues no soy ni la primera ni la única que lo ha señalado. Ya. Está bastante terrible el panorama, como se ve. La verdad, ¿no? Bastante terrible, sí, porque, bueno, yo venía también pensando en hacerte preguntas como en escala más global, ¿no? Como hablar del antropoceno y tal, y estamos hablando de la situación específica que es de Colombia, que es una situación súper antropocénica, en realidad, ¿no? En el sentido de, hay un capitalismo, ¿no? Que en algunas partes del mundo ha funcionado y ha tenido unos efectos de una manera, y en otras partes del mundo tiene unos efectos de otras maneras, no solamente sobre las poblaciones, sino, bueno, sobre todos los ecosistemas, ¿no? Entonces, claro, tú estás hablando de asimetría, ¿no? Hemos hablado del bien común, de asimetría. Entonces, aquí lo que yo veo es una balanza completamente, ¿no? Que va siempre para el mismo lado, en donde los grandes damnificados son, bueno, en una época se les llamó el sur global, no sé, los que pagan el pato, diría yo, ¿no? Los que pagan el pato, llevan de bulto también. ¿No? Claro, los excluidos de siempre. Sí, entonces cuando estamos hablando, ¿no? Entonces aquí en Europa, cuando se habla de antropoceno en Europa, se está diciendo una cosa, se está nombrando una cosa que no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo, ¿no? Con el panorama que tú estás contando de la historia del capitalismo en Bolivia, ¿no? Claro, porque en Europa o en Estados Unidos el antropoceno es más un problema de transgresión de umbrales tecnológicamente controlados. Entonces es una preocupación por la cantidad de suelo destinado a la producción de alimentos o a los temas urbanos o a las pesquerías, con estados que son capaces de gobernar, que tienen una capacidad muy grande de realmente, a través de sus sistemas más o menos democráticos también, de orientar incentivos, de utilizar el mercado regulado cuando
Y también de pero se apoyarse requiere. entre sí, y también de apoyarse entre los propios países europeos, porque Claro, o sea, España, por ejemplo, no es un país en donde sí hay un control de la población muy fuerte a través de los medios, ¿no? Hay un control de los medios de comunicación muy fuerte y hay un control muy grande de la población a partir de eso. Entonces sí, es un sistema democrático, pero no sé, yo sé que se está diciendo por ahí que aquí hubo muchas ayudas a partir de la pandemia y tal, y no, aquí se está ocultando mucho la gran, bueno, crisis económica, ¿no? El agujero que la gran cantidad de familias están teniendo, que gente que hace un año que no tiene trabajo, ¿no? Mucha más gente que antes. bueno, yo viví la crisis en Barcelona en el 2000 con la afluencia gigantesca de migrantes que había llegado por los recursos de una Unión Europea, que habían creado digamos, una expansión de bienestar en España importante y que luego se vino al suelo y mira, todos están de regreso. Pues, Exactamente, sí, exactamente. O sea, es ahora quien quiere, pero sí, de todas maneras, el imaginario que hay en Europa de el antropoceno es también, hay un peso muy grande, tiene la tecnología, ¿no? El ideario de la tecnología como la salvación de todos los problemas, ¿no? Que es una cosa que yo creo que igual en otros países, como por ejemplo en Colombia, o me imagino que también en Argentina, no hay ese imaginario, ¿no? De, por ejemplo, ahora concretamente con el tema de la pandemia, ¿no? Viene la vacuna, empiezan a hacer una vacunación bastante masiva de la población, nadie se pregunta, no hay una pregunta generalizada sobre en todas partes del mundo se está vacunando, a dónde llegan las vacunas, qué cantidad, o sea, cuánto se han endeudado los países en pagar esta vacuna, ¿no? ¿Quién la va a pagar? Eh, no, o sea, hay una confianza muy ciega todavía en el progreso, y una confianza muy ciega en la tecnología, y entonces yo creo que ¿no? El antropoceno aquí entra mucho mejor, ¿no? Porque sigue hablando del progreso, ¿no? claro, claro. Y del control. Y de que ya, y siempre nos dijeron, yo tengo 57 años y recuerdo siempre esa narrativa de que ya estamos por llegar, ¿no? En tu vida vas a experimentar eh, los grandes logros del progreso. Y sí, hay muchos que he experimentado, pues estoy vacunada, tengo acceso a servicios médicos, soy una privilegiada de todas maneras en el contexto latinoamericano, porque tengo trabajo, en fin, pero el costo de todo eso, el, 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 el bien común de quienes a costa del mal común de quienes. Esa historia no queda nada bien parada en estas décadas, y cuando miramos entonces, exacto, los niveles de degradación del suelo, la contaminación del agua, los desplazamientos obligados, las migraciones, en fin, todo el panorama social y económico que tenemos ahora, nos preguntamos, y los jóvenes sobre todo se preguntan, si es un buen negocio, para ponerlo en términos de mi universidad, de la Escuela de Administración de Negocios, es un buen negocio esa destrucción forestal, esa minería, es todo ese modelo de consumo de materias primas o de transformación, así sea poquita. ¿Ese es un buen negocio para nosotros o para quién está resultando un buen negocio? Porque pues alguien se está beneficiando, si no, no lo seguirían haciendo. Y pues esa pregunta tiene 70 años, como mínimo, así activa y persiguiéndonos. Pues eso es lo que tiene a los jóvenes en las calles, lo que tiene a la gente definiendo las elecciones en Perú este domingo, entre estos dos candidatos que están ubicados en orillas tan distintas aparentemente, o que definió las elecciones en Ecuador, y me imagino que la constituyente chilena, y que, bueno, se jugará en Brasil el próximo año de una manera también muy marcada. Es decir, estamos en el medio de esta estos grandes eventos que cuestionan esa relación costo-beneficio del desarrollo como nos lo habían prometido en los años 80. Por lo menos eso es lo que está en la balanza. Con una pérdida tremenda de cosas. ¿Sos optimista con esto, con la juventud? ¿Con la posibilidad de Sí, cambio? ¿Mm?
Sí, yo creo que sí, aunque nuestros esquemas de educación también han perdido calidad, no han sabido entender también el reto de la innovación real y de la búsqueda de soluciones apropiadas para nuestros propios ciudadanos. Nuestras universidades, y hablo más por Colombia que por Argentina, indudablemente han sido o muy cooptadas por ese discurso del desarrollo y del bien común abstracto, o se han refugiado en la construcción y la interpretación de la realidad de manera muy abstracta. Entonces tenemos, eso sí, un avance teórico gigantesco en nuestras ciencias sociales, en las humanidades y discurso para todo. Es decir, y se le tiene respuesta a lo que usted diga, pero no necesariamente una acción correspondiente. Y al punto de que en la universidad donde trabajo, los directivos se preguntan si no estamos estafando a los jóvenes al prometerles que su formación los va a llevar al triunfo o a conseguir trabajo siquiera, porque es que ni eso. Tú formas economistas, ingenieros de sistemas, ingenieras químicas, y con la mejor de las voluntades durante 5 años, un esfuerzo impresionante, porque la educación, pues mi universidad es privada, entonces te cuesta $2,000 un semestre, $4,000 un año. Por eso los colombianos van a la Argentina. No me extraña, o se viene, le sale que igual más barato venirse a Europa. Y claro, muchos dicen, pues a ese costo voy a Europa y trabajo un rato y estudio. Indudablemente la educación pública es un bien común que aquí en Colombia está es muy escaso y está muy mal distribuido. Es de muy buena calidad, pero no tiene la capacidad. Entonces, cuando los jóvenes ya te preguntan directamente, bueno, yo te voy a pagar a ti durante 5 años, te voy a dar 5 años de mi vida o 4 años de mi vida, te voy además a pagar $10,000 y tú me vas a formar con unas competencias y unas capacidades que descubro yo después de 1 o 2 años de haberme graduado, que son irrelevantes, que a nadie le interesan, que no corresponden a las expectativas que yo misma tenía. Pues alguien me engañó. y bueno, sí, yo pienso que ahí hay una pregunta de fondo para nosotros como universidades y como sociedad. Sí, ¿no? Porque igual es que estáis formando personas para campos que no existen, ¿no? O sea, para terrenos que no, igual habría que preguntarse no qué es necesario, sino qué espacios abiertos hay para que la gente realmente pueda adquirir claro. unos conocimientos que luego van a servir para qué, ¿no? ¿Cuáles son las urgencias de bienestar de nuestros pueblos? Exactamente. ¿Cómo les vamos a dar energía, agua limpia, servicios de salud, servicios de recreación, buen vivir? ¿Cómo vamos a resolver estos problemas que se resolvieron distinto en Rusia, en China y en Estados Unidos? Pues porque tienen condiciones muy distintas. Colombia nos ufanamos de ser un país mega diverso, mega biodiverso. Y las propuestas de una economía basada en la biodiversidad son mínimas. Realmente no hay nadie invirtiendo en el desarrollo de las propuestas. Sí. La ciencia y la tecnología que se hace no es consistente con esta condición del territorio, no es consistente con esas categorías. Entonces, pues, a formar abogados genéricos. Claro, eso. Abogados ecólogos, porque abogados que administran la biodiversidad sin ser expertos en biodiversidad, no porque tengan malas intenciones, pero pues, creo que necesitamos otra clase de innovadores que estén pensando en la biodiversidad para el bienestar. Mira que estás hablando de diversidad. Hay algo que no se puede terminar la entrevista sin que te pregunte, por supuesto, y es tu concepto de naturaleza, ¿no? O sea,
Hay gente que entiende la naturaleza como un paisaje, ¿no? Como algo separado del humano, algo que uno va hacia la naturaleza a conquistarla, ya sea con las botas, con una cámara de fotos o con un alambre, ¿no? O con una katana cortando todo. Hay quien ve la naturaleza como lo sano, ¿no? Como sinónimo de lo sano, lo puro, ¿no? Lo que no está contaminado por la tecnología, lo que no está contaminado por el humano, ¿no? Tenemos a la amiga Donna Haraway que ya dice que no podemos habla de naturoculturas porque dice que no podemos separar la naturaleza de la cultura y entonces acuña el término naturoculturas. Y tú tienes una frase muy famosa que es no hay nada más queer que la naturaleza. Cuéntanos un poco esto, expándete con este tema. Gracias. Pues mira, creo que la noción de naturaleza, como cualquier noción de la que podamos hablar, es el resultado de nuestra capacidad lingüística y es el resultado de nuestra forma de interpretar el mundo y de los modelos mentales con que lo hacemos. Así que podemos hablar de naturaleza, pero no podemos pretender que es algo completamente autónomo y en el caso de serlo y de existir allá afuera, objetividad perfecta, entonces no podríamos acceder a ella porque estamos tan separados que... Entonces los seres humanos nos hemos vuelto con el tiempo con esa idea de la naturaleza allá, como dices, un poco sobrenaturales. Nosotros nos ponemos a veces un poco, digamos, subnormales más que sobrenaturales, como los aliens que viven y toman decisiones en el abstracto, ¿sí? Siendo que somos un producto biológico de la evolución que es capaz de pensar sobre su posición en el planeta, sobre su cuerpo y sobre la historia, interpretarla y la puede narrar de decenas de formas, lo cual es muy bonito, lo que llamo la neuroecología, es decir, cómo nuestra mente se desarrolla en un contexto ecológico determinado. Somos niñas en Nepal y crecemos de una manera muy distinta a ser niñas en La Pampa. Estamos hablando de contextos biológicos y culturales muy distintos y que en muchos casos pueden no ser traducibles, porque si nos sentamos a conversar podemos llegar a crear un relato compartido de La Pampa y del Himalaya, pero no necesariamente nos estamos imaginando la misma cosa, sí. Entonces, lo queer entra a ser como una interpretación de la identidad que nosotros le damos a la naturaleza, de esas, digamos, esos pequeños rasgos identitarios que tienen todas nuestras construcciones y que provienen de nuestras pasiones finalmente, que los definimos es porque tenemos un vínculo, porque amamos el sitio en que nacimos o lo odiamos o ahí hay ciertos eventos importantes que me perturban y que en muchos casos están asociados con mi experiencia de género, con mi experiencia como mujer o como hombre, o que también es parcialmente una construcción cultural, ¿no? Porque puedo definir lo femenino y lo masculino como un hecho biológico y mi identidad tratar de volverla sobrenatural, porque yo no soy mi anatomía solamente, yo me pienso mi cuerpo. Entonces la categoría de género también es una categoría cultural hecha para interpretar una condición reproductiva que ha cambiado a lo largo del tiempo, que ha evolucionado. Me estoy haciendo una maraña, creo. Pero no, sigo. Lo cierto es que las identidades de las personas y las identidades, digamos, ecológicas del territorio, las identidades del paisaje, no son fijas, son entidades que están constantemente cambiando y que se construyen en la conversación colectiva. Es decir, van desplegándose a medida que las narramos, que las contamos. Entonces, para volver al ejemplo de La Pampa y el Himalaya, cuando la chica del Himalaya te cuenta cómo es donde ella vive y su experiencia de vida,
tú le preguntas cosas y finalmente vas negociando una imagen compartida del Himalaya que puede ser útil o no, pero que seguramente es falsa. En cualquier circunstancia tiene contenidos de verdad y contenidos imaginarios que, que tienen muchas causas, muchas razones de ser, pero en general todas muy arraigadas en tus pasiones y en tus deseos también, en tus placeres. Y en lo queer, entonces yo le pongo es el contenido de la sexualidad como un producto también de la evolución. Si la sexualidad es lo que ha producido la diversidad, es lo que impulsa en gran parte los comportamientos humanos, ¿cuál es la sexualidad que proviene de nuestra posición ecológica? ¿Cuál es el erotismo del ecosistema del cual hacemos parte? Porque no podemos pretender que nuestra sexualidad es sobrenatural o es también totalmente abstracta. Tiene un componente biológico que es nuestro cuerpo, pero tiene un componente cultural que es el que inventamos. Y por eso acabamos transgénero, acabamos LGBTI, acabamos no sabiendo qué venimos siendo, que podría ser una de las conclusiones. Sí, o disidentes de género forever, ¿no? Como sí. Siempre estás disintiendo del género, porque siempre que es algo impuesto, ¿no? Porque cada vez que te piensas o cada vez que te enamoras te tienes que pensar en clave de género. Entonces dices, mira este chico cómo me gusta, pero... Y ahora cómo me lo explico a mí mismo y cómo se lo explico a la vecina, ¿no? Tenemos que escribir un artículo juntas. Te digo, no, a mí me encanta esta definición de la naturaleza como lo queer porque ahora con el tema de la catástrofe ecológica hay muchos discursos que abundan sobre la naturaleza y hay también esta idea de el recuperar la idea de la naturaleza como lo femenino, como la madre, como la que pare, ¿no? Como a la... Y entonces, la madre ahora está enferma, bueno, vamos a llevarle una sopita a la madre, ¿no? Entonces, una sopita, un sopón, bueno. Entonces, esta cosa de lo queer hace que estos discursos emocionales que intentan volver a vincularnos a los humanos con la naturaleza desde ese lugar, que es un lugar muy peligroso también, ¿no? Un lugar bastante peligroso. Pues imagínate a tu mamá, y no sé, perdona la pregunta tan directa, tu mamá tiene piercings, tiene tatuajes, usa ácido valproico, tiene trastorno bipolar. Bueno, eso a lo mejor un poco sí, pero no. En esa es la hija siempre es la que disiente, ¿no? Entonces la hija sería la transgresora y las madres nunca lo son. Entonces, a ver cómo entendemos que la madre tierra tiene unos hábitos un poco preocupantes, es promiscua en todas las narrativas. Es muy promiscua. La madre tierra es muy promiscua. Sí, además es eso, me encanta que lo queer también remite a la sexualidad, entonces es una manera de, no diré sexualizar la tierra, pero sí de hablar de los deseos, los placeres, no como una entidad autónoma a la tierra, como un ser sintiente como el humano, ¿no? En esa analogía, ¿no? Pero sí... sí llevar poner la sexualidad sobre la mesa cuando estamos definiendo estas cuestiones, ¿no? También, que me parece importante. Esta conversación sobre, digamos, lo local, lo nacional y lo global, la construcción cultural de la naturaleza, la condición, la definición de las identidades y el género, finalmente todas se encuentran tal vez en el problema contemporáneo más complejo, y es el de la construcción de la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón cuando te dice que hay un proyecto minero que quiere acceder a una región y dice, miren, ya entendemos toda la problemática ambiental, la condición de la región, entendemos todo y esta es nuestra propuesta? Y ya los habitantes locales, ya digamos desconfiados por tantas frustraciones, dicen, no, es mentira. Todo lo que ustedes nos traen es mentira. Así que por definición no hay ningún proyecto minero en el que podamos confiar. Y resulta que la empresa realmente ha hecho un esfuerzo muy importante, ha contratado gente local, ha desarrollado una perspectiva del conocimiento local, ha invertido mucho dinero en hacer bien las cosas, firma acuerdos y dice, pues creemos que sí, que estamos haciendo las cosas bien,
y que pueden confiar en nosotros. Y hay un tercero que puede ser el Estado, que dice, pues entonces demuéstrelo, diga cuál es su verdad. Entonces, la verdad de la empresa minera versus la verdad de los funcionarios públicos versus la verdad de los habitantes locales está configurando unos escenarios de imposibilidad delicados y que son, por ejemplo, los que en la columna trato de desarrollar. Entonces, ¿cómo hacemos para construir una verdad compartida que no inhiba la operación o las necesidades de obtener minerales? Porque finalmente necesitamos hacer minería, pero necesitamos hacer una minería que no enriquezca desproporcionada e injustamente a unos pocos, que además no están en el territorio, que no destruya el territorio y que les genere bienestar con las garantías que el Estado le puede dar. Esas verdades no las estamos pudiendo construir, y porque cada uno de los actores apela incluso a epistemologías muy distintas, casi que como lo que decía la neuroecología, como si los mineros hubieran nacido en otro planeta o fuesen los enanos del Señor de los Anillos y los hobbits fuésemos los locales y los elfos fuesen los administradores del planeta. Entonces uno dice, ¿aquí cómo hago? ¿Cómo hacemos? ¿Una guerra infinita y permanente o vamos a poder conversar en otros términos? Yo creo que sí, que vamos a poder conversar en otros términos, pero se requiere un proceso en el que las universidades tenemos un papel muy importante, pero se van a requerir unos cuantos años y nuevos acuerdos. Sí, lo que pasa es que hay un problema. Bueno, a mí me sorprendió mucho estas columnas que tú escribes, porque hablas mucho de eso, cómo generar alianzas entre los gobiernos, las empresas, ¿no? El sector privado, los movimientos, ¿no? Los habitantes de la tierra en sí, cómo poner todas esas cosas sobre la mesa y cómo, bueno, lo que decías, ¿no? Cómo generar un diálogo, pero claro, tú hablas de cuáles son generar como un tipo de verdad. Yo aquí lo que veo es que los intereses son tan no distintos, contrapuestos, ¿no? Los intereses son contrapuestos y luego que hay este afán de lucro, que si no, o sea, no podemos dejar eso muy muy anticapitalista, evidentemente, que generaliza, ¿no? En plan, el fracking es el demonio, ¿no? Pero también un puente es el demonio, o una presa hidroeléctrica también es un demonio, ¿no? Entonces, luego van todos con su móvil y dices, bueno, ¿con qué minerales? ¿De dónde se extrajeron y quiénes? Para que tú puedas ir diciendo que todo esto es un demonio. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, yo lo que veo es que hay este afán de lucro tan terrible de las empresas, ¿no? Que es una cosa que ya no estamos hablando de sentarnos todos en una mesa de diálogo y que haya luchas de poder, que habrá siempre, pero que no son uniformes, ¿no? Porque, o sea, pero claro, si la pirámide siempre es igual y siempre están los mismos abajo, claro, es que así eso no es una mesa de diálogo. Entonces, claro, la propuesta es, a mí me encantó la propuesta porque es como, bueno, sí, la propuesta de que nos sentamos todos en la mesa de diálogo es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y que se articulen todas las distintas necesidades. Siempre alguno va a perder, alguien va a tener que ceder algo, pero claro, estamos viviendo en unas situaciones que, durante este año y medio las grandes empresas se han enriquecido a unos niveles inadmisibles, que ahí, mira, el derecho internacional puede no tener un acuerdo unívoco sobre lo que es la naturaleza o la tierra, lo puede defender, pero sobre esto sí que lo podría, sobre lo que es una empresa y lo que es el lucro desmedido, yo creo que si no vamos por ahí, porque sí, todos estos procesos llevan mucho tiempo y no tenemos tanto tiempo. De acuerdo. Y esa noción del lucro desmedido y acumulado históricamente, ya no solamente lo interpretamos como una deuda social que genera toda esta desconfianza y los conflictos que estamos viviendo, sino una deuda ambiental que son los intereses causados y no pagados, por decirlo de alguna manera, o la destrucción para algunos del capital natural, para otros de los bienes comunes, pero que igual, desde el punto de vista empírico y material, va a ser extremadamente drástica con el cambio climático. Entonces, lo que necesitamos es utilizar la riqueza acumulada, la riqueza no material, la riqueza financiera,
para restituir y regenerar las capacidades funcionales del mundo a través de un nuevo pacto social. Y se puede, digamos, tenemos los fondos de pensiones que empezaron a existir en Chile y luego se extendieron los fondos privados de pensiones. Y son fondos de capital gigantescos y que pueden invertirse de manera especulativa en empresas fantasma o en emprendimientos digamos, que no van a generar bienestar, o pueden hacer unas inversiones más transparentes, unas inversiones con sentido social y ambiental muy concreto. Y ya estamos viendo discursos en ese sentido. En Colombia hay fondos de pensiones que perfectamente manejan 130, 150 mil o 150 billones de pesos, los ceros en distintas cifras, pero son fondos capaces de apalancar grandes proyectos energéticos, grandes proyectos de infraestructura, grandes proyectos de vivienda, y que, por supuesto, si esperan rentabilidades competitivas con el mercado especulativo norteamericano, pues no se va a poder, o comparativas con el narcotráfico, no, pero rentabilidades decentes con un efecto social y ecológico complementario de largo plazo, yo creo que es el más sensato de los escenarios. Y la banca internacional lo está viendo, algunos conglomerados de empresarios lo están viendo. Ojalá que podamos redirigir la riqueza acumulada en el planeta hacia la restauración del planeta. Si no, va a ser muy difícil que podamos adaptarnos a lo que viene. Es que si no nos vamos a quedar sin planeta. Sí, no, o por lo menos va a ser inhabitable para nosotros, eso está claro. O sea, no es que no va a haber planeta, que nosotros nos vamos a quedar sin planeta. Hay que usar los ahorros para reparar las cañerías. Bueno, con esta frase maravillosa, tal cual, con esta frase maravillosamente poética, no, en serio, ya con esta frase terminamos, ya se nos hemos pasado bastante el tiempo igual, te agradezco muchísimo, era una conversación que teníamos hace mucho pendiente, bueno, ya tendremos, espero que tengamos más en otros ámbitos y otras circunstancias, pero bueno, te agradezco muchísimo y gracias por haber compartido tu tiempo con nosotras. Yo sé que estás muy ocupada, así que muchísimas gracias. Con mucho gusto y fue muy grato, Helen. Muchas gracias a ti.